Buenas amigos, tiene huevo el Tesla, digo, tiene Weber. ¿Por qué este título? Voy a relacionar las diferentes unidades del sistema internacional para el sistema, para las cosas de campo magnético, para la electricidad y las unidades principales como el Tesla y el Weber. Aquí está el cocinero que está explicando cómo se fríe un huevo y ni yo mismo sé freírlo, pero bueno, a ver cómo sale. Porque dicen que el maestro enseña porque no sabe. Y cuando ya sabe, ya no enseña, se dedica a hacer otra cosa, ¿vale? Bueno, pues tenemos varios artículos de regalo. Tenemos un globo lleno de agua. Ahí que hace, a ver si no se me reviente y pongo esto auto perdido. Ahí está. Vemos que cuando aprieto, hago una presión aquí, el flujo, hay una variación de flujo que corre por el globo, ¿vale? La presión de mi mano simbolizaría lo que son los Tesla, la unidad Tesla, que también puede ser Gauss. Sabéis que los imanes, la presión magnética, la fuerza de un imán se mide en Gauss. Tiene 10.000 Gauss. La unidad de Tesla es una unidad muy grande, ¿vale? Entonces se suele utilizar militesla o Gauss, que son más chiquititas las unidades. Entonces la presión, una presión estable, donde no hay variación, se llaman Teslas. Sin embargo, el Weber, el Weber viene más, va, significa más una variación de flujo, ¿vale? Un flujo constante como ocurre aquí, hay una cosa constante, no hay variación, ahí no hay Weber, ahí no tiene huevos, tiene presión, pero no hay huevos. Allá yo con mi experimento. También tengo otro artilugio que este lo habréis visto en algún otro sitio. Esto simboliza las líneas de fuerza de un imán. Aquí hay un imán, aquí hay otro, y hay una línea de fuerza que unen una parte con otra. Luego haré la demostración sencilla. Entonces vamos a relacionar estas unidades. Vamos a relacionar el Weber, Tesla, la superficie, metros cuadrados, el tiempo, segundos y la diferencia de potencial o fuerza electromotriz, el voltio. La cosa pinta así de esta manera. Imaginaros que tenemos una espira, voy a dibujar aquí una espira de cobre que tiene una superficie, un área de 1 metro cuadrado. 1 metro cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces, dice la regla así. Si en una superficie de 1 metro cuadrado tenemos una espira y ahí aplicamos una tensión de 1 voltio, ¿vale? En esa espira se producen unas líneas de fuerza, unas líneas de fuerza, una línea de campo magnético que son de 1 Weber. La unidad se simboliza, en vez de poner Weber pongo WB. Entonces, esa variación, desde que yo aplico el voltio, 1 voltio, durante hasta 1 segundo, esto es 0 segundos y esto es 1 segundo. El decrecimiento desde el voltio hasta que llega a 0, eso crea un campo magnético de 1 Weber, ¿vale? Como en la física, los procesos son reversibles. Si yo tengo, voy a borrar esto. Voy a poner aquí un voltímetro. Pongo aquí un voltímetro. Si yo aplico 1 Weber durante 1 segundo con una presión, porque se me olvida decir una cosa. La densidad de flujo creado por 1 Weber en 1 metro cuadrado es igual a un Tesla. Ya tenemos ahí el Tesla, ¿vale? Entonces, un Tesla es igual a 1 Weber. Un Tesla igual a 1 Weber partido por metro cuadrado. O sea que la densidad, la cantidad de líneas magnéticas que hay aquí o la presión de ese flujo variable de 1 Weber sobre una superficie de 1 metro es un Tesla. Imaginaros que esta dimensión del globo es 1 metro cuadrado, ¿vale? Y yo aplico una presión de un Tesla, ¿vale? Pues bien, si nosotros reducimos el paso o la superficie por donde va a pasar el flujo, si aquí hay un Tesla,
aquí habrá muchísimos más Tesla. Sin embargo, el flujo, los metros cúbicos de agua que están pasando por aquí y por aquí son los mismos, son idénticos, ¿vale? Lo que pasa es que aquí en la parte estrecha hay mayor Tesla, hay más cantidad de presión, más densidad de agua, o más velocidad en este caso. Aquí como no puedo comprimir el agua, lo que ocurre, aquí uno puede comprimir el agua al apretar, la velocidad en este paso estrecho es mayor. Pero si la velocidad fuera la misma, la presión, bueno, perdón, ya me estoy liando. La velocidad y la presión. Ocurre, imaginaros que estos son líneas de fuerza, ¿no? Y tenemos aquí una superficie de 1 metro cuadrado. Pues bien, aquí tenemos un Weber. Si yo tuerzo estas líneas de fuerza y hago que ese mismo campo magnético de un Weber esté en una superficie de menos sección, pues aquí habrán aumentado los Teslas. Las líneas se han concentrado y hay mayores Teslas, pero la variación de flujo es la misma, ¿vale? La energía es la misma. Voy a poner otro ejemplo distinto. Imaginemos... No me vibres, por favor, las letras. No me vibren las letras, no me vibren las letras. Imaginaros que tenemos un área de 1 metro cuadrado, ¿vale? Y sobre esa superficie de 1 metro cuadrado tenemos una chapa de 1 kilogramo. Vamos a pensar que es de hierro. Esa chapa pesa 1 kilogramo. Y ahora, sobre esa superficie, en el tiempo de un segundo, voy a dejar caer esa chapa sobre ese metro cuadrado, ¿vale? Entonces, esos kilos que simbolizan la cantidad de campo magnético, ¿vale? Esos Weber, esa variación de kilos en un tiempo, porque esto ahora mismo no tiene presión, tiene 0 gramos, y cuando llega a los kilos es un Weber. Esa variación de 0 gramos a 1 kilo, si nosotros tenemos aquí una espira rodeando ese metro cuadrado, en ese transcurso de un segundo, aquí aparece 1 voltio. Esa es la inducción magnética, ¿vale? Si nosotros, en vez de tener esa espira de 1 metro, tenemos una espira, vamos a poner, que fuera de 1 milímetro, ¿vale? Imaginaros que ese kilo lo cerramos y hacemos un apoyo estrecho, lo hacemos que la presión de ese kilo apoye sobre ese milímetro. Entonces, si aquí, por ejemplo, había un Tesla en esta superficie, un Tesla, ahora, como la superficie es menor, pues los Tesla aumentarán porque todas esas líneas de fuerza se han compactado en 1 milímetro. Entonces, si pasamos de metros cuadrados, lo pasamos a milímetros cuadrados, tenemos que pasar por, pues, milímetros, metros, decímetros, centímetros, multiplicas por 3 por 2. 3 por 2, 6. 6 ceros. Entonces, 1 millón. Por 10 elevado a 6. ¿Vale? Entonces, aquí tendremos, en 1 milímetro cuadrado, tendremos 6 ceros, 1 millón de Tesla. En esta pequeña superficie tendremos 1 millón de Tesla. Y si ese millón de Tesla lo pasamos por una espira de 1 milímetro, si lo volvemos a coger ese flujo y lo pasamos por esa espira, pues aquí vamos a tener 1 voltio, ¿vale? El proceso es reversible. Otra forma de verlo, bueno, ya lo he explicado con el agua, lo he explicado con el agua, pero es lo mismo. Voy a poner aquí un dibujito, que tengo aquí un apunte. Si nosotros tenemos un circuito de agua, un tubo de esta dimensión, ¿vale? Y aplicamos en el líquido una presión, tal presión que sea para que circule 1 metro cúbico durante 1 segundo, ¿vale? La presión que ejerce sería de 1 Tesla, la presión de su línea de fuerza. El flujo de agua o la variación de estar quieta el agua a estar en movimiento
Eso sería un Weber. La superficie de esa tubería sería de 1 metro cuadrado y el tiempo de aceleración del agua desde que está parada hasta que empieza a moverse sería de 1 segundo. Entonces, ese volumen de metro de agua por segundo, esa variación de agua sería el Weber, que es lo mismo que he explicado aquí, ¿vale? La variación de flujo son los Weber y la presión que se ejerce en el líquido al pasar por un circuito magnético más estrecho, más angosto o más ancho, pues son los Tesla. Mirad, tenemos estos dos imanes grandes, ¿no? Si yo pongo este imán y aplico aquí este imán y lo acerco ahí, ¿vale? Dependiendo de la superficie del núcleo, pues los Tesla serán mayor o menor. Si yo esta misma presión que hago o este movimiento lo hago sobre una superficie más pequeña, ¿vale? El flujo cambia, puesto que la tubería cambia. Entonces, si estrechamos el núcleo, por ejemplo, imaginaros que estas patas, cuando yo acerco esto aquí, las patas estas las estrecho. Pues el flujo magnético se comprime y serían más Tesla, ¿vale? Bueno, pues yo creo que ya está bien el vídeo de hoy. He puesto 3 ejemplos. He puesto ejemplos con la presión, con los kilos. Entonces el Weber es como los kilos de campo magnético, la variación de kilos de campo magnético. He puesto también el ejemplo de la variación del agua, ¿vale? La variación de flujo de agua. Y también, ¿qué más he puesto? Y el ejemplo de la espira. Ya está, ¿no? Ya está, con eso está bien, ¿no? Bueno, amigos, tiene huevo esto, ¿verdad? Es un poquito lioso, pero así relacionando otras unidades de medida como el kilo, el metro cúbico, en otra unidad del volumen, podemos comprender los fenómenos eléctricos, ¿vale? Entonces, los Weber ya sabemos que es una unidad de variación de flujo magnético, ¿vale? Que está relacionando 1 voltio con 1 segundo con 1 Tesla y con 1 metro cuadrado, ¿vale? Estas 4 unidades están relacionadas con el Weber. Bueno, pues hasta otra ocasión, amigos. Espero que haya servido o que se haya sido didáctico. No sé si me he expresado de forma coherente que se entienda. Gracias, hasta otra ocasión. Hasta luego.